Buenos días. Bien, esta es la segunda clase de energía solar térmica, la materia de la Cátedra de Energías Renovables de la UNBA. Esta clase la vamos a tener que ver a su vez la vamos a tener que separar en tres partes, porque bueno, el contenido así lo requiere. Vamos a hablar de transferencias energéticas, en esta primera parte. Vamos a repasar un poco las unidades de medida de las energías, vamos a tocar tangencialmente un poco la energía cinética. Vamos a hablar un poco acerca de la teoría cinética de la materia y vamos a culminar recordando, porque todas las dos primeras clases de esta materia tienen que ver con recordar conceptos necesarios para poder entender lo que se va a tratar esta asignatura, esta materia. ¿De qué se va a tratar? Bueno, de el diseño y el cálculo de sistemas que permitan aprovechar de la mejor manera, ¿sí? Optimizar el aprovechamiento de la energía solar térmica, ¿bien? Para calefaccionar, por ejemplo, agua caliente, o utilizar agua caliente sanitaria, que sería el agua caliente que uno utiliza en el domicilio. Bueno, veamos entonces. Recuerden que la principal fuente de energía que tenemos es la energía del sol. El sol es la principal fuente. Todas las energías, no todas, casi todas, muchísimas de las energías que uno escucha por ahí, energía térmica, energía química, energía eólica, bueno, en definitiva, muchas de esas energías, la mayoría, provienen de la energía solar, y que a medida que la energía solar, ustedes saben que la energía, recuerden que no se gana ni se pierde, solo se transforma, así que se va transformando de acuerdo a diferentes procesos o procedimientos naturales o artificiales, se va transformando en otras formas de energía. ¿Bien? Pero el sol es la principal fuente, sin duda. La energía se mide en unidades, ¿bien? La cantidad de energía se mide en unidades, en distintas unidades. En esta materia nosotros vamos a usar estas tres. Joule, que es la que se utiliza, la unidad que se utiliza fundamentalmente para lo que tiene que ver con lo académico, lo científico. Caloría es lo que se utiliza para las transferencias de energía, y kilowatt-hora es la unidad de energía que se utiliza principalmente en lo que se refiere a energía eléctrica. Bueno, si vamos a usar estas tres unidades de energía, lo bueno es tener o conocer, que estas las pueden buscar, no les va a costar nada encontrarlas, las equivalencias. Una caloría, cuántos joules son; un kilowatt-hora, cuántos joules son. ¿Bien? De estas dos se puede deducir la equivalencia entre caloría y kilowatt-hora. Una energía en particular que se utiliza mucho en esta materia es la energía cinética de un cuerpo. Recuerden que la energía cinética, la palabra cinética está asociada a movimiento, y la energía cinética es la energía que tiene un cuerpo debido a su movimiento. Tiene una expresión matemática para calcularla, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? M por V cuadrado. M es la masa en kilogramos masa, recuerden, ¿sí? No confundir con kilogramos fuerza, son cosas diferentes. V es la velocidad del cuerpo en metros sobre segundo, y se forma en kilogramos por metro sobre segundo, que equivale a joule. ¿Bien? Deben acordarse de estas cosas. Bueno, en sintonía con la energía cinética, vamos a recordar lo que dice la teoría cinética de la materia. Dice varias cosas, pero resumiendo, lo que dice la teoría cinética es que la materia en general, cuando digo materia me refiero a todo aquello que compone un cuerpo, ¿sí? Puede ser no sé, sólido, líquido, gaseoso, lo que quieran. Dice que la teoría cinética de la materia dice que la materia que uno ve en forma compacta y continua en realidad no es ni compacta ni continua, sino que es discontinua, y está formada por partículas muy pequeñas, por ejemplo, átomos, moléculas, electrones, protones, ¿sí? Por partículas que no se ven o no se distinguen, ¿sí? No solo los sólidos, tanto los líquidos como los gases, el aire que en estos momentos estamos respirando, también están formados por partículas, moléculas, ¿sí? Átomos. Pero esas partículas están en continuo movimiento, ¿sí? Por eso se llama teoría cinética, porque hace referencia al movimiento de partículas. Esas partículas interaccionan y se mueven entre sí.
Así que, como ejemplo de uno de los tantos postulados que tiene esta teoría, podemos decir que la materia está formada por partículas en continuo movimiento, ¿sí? Y las propiedades de los diferentes estados de agregación tienen que ver únicamente con la separación de las moléculas, las partículas, ¿sí? En los gases, por ejemplo, las partículas están muy separadas y tienen mucho movimiento libre. En contraposición, bueno, en los líquidos es intermedio y en los sólidos la separación es pequeña y los movimientos son mucho más acotados, pero aún así, en los sólidos las partículas se mueven, ¿sí? Hay un movimiento. Y ese movimiento, ¿sí? O sea, todo ese dinamismo que tienen en su comportamiento las partículas en la materia, en cualquiera de los tres estados de agregación, sólido, líquido, gaseoso, forman lo que se llama la energía interna de un cuerpo. Este cuerpo, o yo, ¿sí? O ustedes, tenemos algo que se llama energía interna, ¿bien? Y esa energía interna está formada por tres componentes fundamentalmente, ¿sí? Sería como que esa energía está dividida en tres tipos de energía, ¿bien? Siempre esto relacionado a la teoría cinética de la materia. Tenemos la energía de traslación, que es la energía cinética directamente, donde las partículas avanzan, ¿sí? Desde una hasta otra, ¿bien? Se desplazan, eso es traslación, ¿bien? Este tipo de energía, ¿sí? La energía de traslación, tiene un parámetro que la hace visible al exterior. ¿Qué significa esto? Es decir, que uno puede percibir variaciones en la energía de traslación, porque hay un parámetro externo, un parámetro medible, que me permite determinar qué tanta energía cinética de traslación tiene una partícula. ¿Sí? Y ese parámetro es la temperatura. No lo anoté acá, pero lo vamos a anotar. La energía cinética de traslación está relacionada, lo vamos a poner acá, con la temperatura de los cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo este cuerpo, supongamos que está a una temperatura X, ¿bien? Y tengo este otro cuerpo que está a mayor temperatura, ¿sí? Le voy a poner el rojo, este está a más temperatura y este a menos, ¿sí? Este está más caliente si ustedes quieren, este un poco más frío. Lo primero que yo tengo que deducir es que las partículas de este cuerpo, de este objeto del que está a mayor temperatura, se trasladan más que las de este, porque la energía de traslación está directamente relacionada con la temperatura. Eso puedo deducir, ¿sí? Es una deducción, es una mirada cualitativa, ¿sí? Pero la temperatura me permite hacer esa deducción. Esto a medida que empieza a enfriarse, si yo lo dejo, supongamos que está a mayor temperatura y empieza a enfriarse, bueno, eso también puedo deducir de que a medida que esto se enfría es porque las partículas van perdiendo energía y se van volviendo más lentas, ¿bien? ¿Bien? Pero siempre se mueven. Pero la energía interna no solamente tiene que ver con la energía de traslación, sino también con la energía de rotación. Las partículas se desplazan, pero también van girando. Eso requiere energía también y esa se llama energía de rotación. Esta no está relacionada con la temperatura, no aporta a la temperatura. Y por último tenemos una energía de vibración. Las partículas se desplazan, se trasladan, van girando, pero también vibran. Vibran los átomos adentro de las moléculas, vibran los electrones, todo vibra. Y eso aporta a la energía de vibración, que tampoco aporta a la temperatura. ¿Sí? Cuando ustedes calientan un objeto, ¿sí? Lo que están logrando es que las partículas aumenten esta energía, ¿sí? Fundamentalmente si aumenta la temperatura, por eso, si aumenta la temperatura. Ahora, cuando ustedes ponen en contacto dos cuerpos, un cuerpo a una temperatura 1 y otro cuerpo a una temperatura 2, donde la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2, o sea, dos cuerpos a distintas temperaturas, entonces ocurre, si se ponen en contacto de alguna manera, ya vamos a ver que hay tres formas de ponerlos en contacto. Bien, si se ponen en contacto de alguna manera, ocurre lo que se llama la transferencia de energía, ¿sí? La energía, es importante que tengan muy claro este concepto, la energía siempre se transfiere,
pero no se transfiere del que tiene más energía al que tiene menos. No es así. Se transfiere del que tiene más temperatura al que tiene menos temperatura. Pongo este ejemplo muy básico. Supongamos que voy a tener que borrar acá. Vamos a borrar este de aquí, ¿sí? Vamos a borrar acá un poquito. Bien. Supongamos que yo tengo acá un tanque de agua, ¿sí? Este es un tanque de agua y está a 60 grados, ¿bien? Un tanque de agua. Y aquí tengo un vaso con agua, ¿sí? Un vaso con agua, ¿sí? Pero este vaso con agua está a 80 grados, ¿sí? ¿Cuál de los dos tiene más energía? ¿Cuál de los dos tiene más energía? O sea, ¿en cuál de los dos casos he tenido que aportar más energía para llevar este tanque de 1000 litros, supongamos ustedes, a 60 grados, o este vasito a 80 grados? Evidentemente este es el que tiene más energía, ¿sí? Cuesta mucho más tiempo y aporte de energía calentar 1000 litros de agua y llevarlos a 60 grados que un pequeño vasito a 80, ¿sí? Sin embargo, este tiene más temperatura que este, ¿sí? Cuando yo ponga en contacto estos dos, ¿sí? Y yo pego, supongamos, este vasito al tanque, la energía va a empezar a pasar. Pero no va a pasar del que tiene más energía al que tiene menos, va a pasar del que tiene más temperatura al que tiene menos. Así se transfiere la energía, en este sentido, ¿bien? Así que el parámetro que determina la transferencia de energía es la temperatura. Y esa transferencia tiene un nombre, se llama calor. El calor no es otra, y se simboliza con la letra Q, ¿sí? El calor no es otra cosa que energía transferida, ¿bien? Y siempre se transfiere del cuerpo a mayor temperatura hacia el cuerpo a menor temperatura. ¿Y durante cuánto tiempo va a ocurrir esa transferencia? Digo, evidentemente hasta que las temperaturas se igualen, ¿sí? Cuando las temperaturas son iguales, o sea, si empieza a pasar temperatura del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, este cuerpo, al perder temperatura, empieza a bajar al perder energía, perdón, empieza a disminuir su temperatura, ¿sí? Supongamos que las moléculas ya se mueven un poco menos, se desplazan un poco menos porque pierde temperatura, porque pierde energía, entonces la temperatura baja. Este, al contrario, recibe energía y las moléculas empiezan a energizarse y a moverse más rápido, las partículas. Por lo tanto, aumenta la temperatura. Este disminuye, este aumenta, en algún momento las temperaturas se equilibran y cuando se equilibran ya no hay más transferencia de energía, ya no hay más calor. Pero hay un concepto acá que vamos a presentar, en realidad lo vamos a recordar porque esto se supone que los que están viendo este video ya vieron estas cosas, ¿sí? Supongan esta situación. Tengo tres sustancias diferentes, ¿sí? Agua, aceite y hierro, ¿bien? Y supongan que las cantidades son iguales. Supongan que tengo la misma masa, 1 kilo de agua, 1 kilo de aceite, 1 kilo de hierro. Y vamos a poner a los tres en contacto con una fuente de energía que está a mayor temperatura que estos tres, pero es la misma. O sea que todos van a recibir energía de la misma manera y al mismo ritmo. Entonces, si hacemos esto, va a empezar a recibir energía el agua, ¿sí? En realidad calor, ¿sí? Porque es energía transferida. Aquí también, calor, la misma cantidad, ¿sí? Y aquí también, la misma cantidad. Porque están conectados con la misma fuente. Sin embargo, si uno mide las temperaturas, si yo mido la temperatura acá y la temperatura acá, supongamos que tengo termómetro que está ahí midiendo, me voy a dar cuenta de que no todos suben su temperatura al mismo ritmo. Hay algunos de estos tres que calientan más rápido o que calientan rápidamente y hay otros que calientan muy lentamente. De hecho, la sustancia que va a calentar más rápido acá es el hierro, ¿sí? El hierro va a empezar a levantar su temperatura rápidamente y en contraposición, ¿sí? En el otro lado está el agua, que el agua tarda mucho en subir su temperatura. ¿Pero por qué sucede esto? Si todos están recibiendo la misma cantidad de energía. La razón de que si a distintas sustancias que reciben el mismo flujo de energía, el mismo flujo de calor que se transfiere, aumentan su temperatura a distinto ritmo, la razón de esto
es porque en función de las características de estas sustancias o de la forma en que están unidas las partículas de estas sustancias, esas energías van a distintos lugares. En el hierro, la mayor cantidad de energía en el hierro va a la energía de traslación. Esto probablemente tiene que ver con que el hierro es un metal y los metales tienen partículas sueltas, así que es muy fácil que esas partículas se empiecen a agitar rápidamente y eso hace que la temperatura suba rápidamente, por las características del enlace metálico. El agua tiene otro tipo de enlace, ¿sí? Y las partículas no tienen tanta liberación como para empezar a desplazarse, así que la energía que recibe el agua no va principalmente a la energía de traslación, sino que va más a la vibración y a la rotación. Eso hace de que, si bien recibe la misma cantidad de energía, su temperatura no sube sustancialmente o tan rápidamente, porque esa energía no va principalmente a la traslación, que es la energía que se visibiliza con la temperatura. Entonces lo que vemos es que a igual flujo de calor, a igual flujo de energía transferida, esa energía va a aportar a distintos componentes y eso hace de que algunos objetos, algunos cuerpos, algunas sustancias aumenten su temperatura rápidamente y otros lentamente. ¿Cuál es el parámetro que me da esa diferencia? ¿Cómo lo puedo identificar? ¿Cómo lo puedo predecir? Ese parámetro se llama calor específico y se simboliza con una C. Y las unidades son calorías sobre grado Celsius sobre gramo, grado Celsius. Calorías sobre gramo por grado Celsius. Hay otras también, ¿sí? Puede ser joules sobre gramo grado Celsius, puede ser joules sobre kilogramo grado Celsius. La verdad que hay bastantes, aquí van a tener que buscar. Pero sí vamos a explicar qué es el calor específico. Yo no tengo acá lugar para poner una definición, pero se las voy a dictar, así que no se la acuerdo. El calor específico es la cantidad de energía que hay que aportarle a un gramo de sustancia para que su temperatura suba en un grado Celsius. Por ejemplo, el calor específico del agua, vamos a poner acá, es una caloría sobre, vamos a poner acá, sobre gramo grado Celsius. Ese es el calor específico del agua, CH2O. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para subir un grado la temperatura de un gramo de agua hace falta una caloría de energía, ¿bien? O si no, 4,184 joules, es lo mismo. El calor específico del aceite, esto igual depende del tipo de aceite, estoy hablando de un aceite vegetal como el de cocina, ¿sí? Anda más o menos en 0,5 calorías sobre grado Celsius. Esto quiere decir que para lograr el mismo efecto, voy a borrar acá, el mismo efecto en el aceite, acá para que no se confunda, para lograr el mismo efecto en el aceite, esto quiere decir, para aumentar en un grado la temperatura de un gramo, no hace falta una caloría, sino media caloría. ¿Sí? Con media caloría el aceite ya sube. Por lo tanto, el aceite aumenta su temperatura al doble más rápido que el agua. A igual cantidad de energía, este va más rápido, empieza a aumentar su temperatura más rápido que el agua. El agua tarda más. El hierro anda a razón de 0,1 caloría sobre gramo grado Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Que para aumentar la temperatura de un gramo de hierro en un grado Celsius hace falta 0,1 caloría, la décima parte de esto. ¿Sí? La décima parte de esto. Por lo tanto, si yo aporto a un gramo, si aporto a un gramo de agua, a un gramo de aceite y a un gramo de hierro, le aporto una caloría solamente, el agua va a subir 1 grado su temperatura. El aceite va a subir 2 grados su temperatura y el hierro va a subir 10 grados su temperatura. Por esa razón, el hierro se calienta tan rápido. ¿Sí? Ustedes ponen un palito, un hierro en una llama, rápidamente se calienta porque su temperatura sube rápidamente 10 veces más rápido que el agua. ¿Y para qué sirve todo esto?
por lo menos en esta materia. Bueno, resulta que esta característica del agua, la característica de aumentar, de recibir energía y subir su temperatura lentamente, transforma el agua en uno de los mejores, si no el mejor, acumuladores de calor que existen, acumuladores de energía. Y al mismo tiempo, excelentes refrigerantes. El agua es el mejor, o uno de los mejores refrigerantes que existen. ¿Por qué? Supongamos que yo quiero enfriar un motor, ¿sí? Entonces, hagamos de cuenta que tengo acá un motor, ¿sí? Un motor, y lo quiero refrigerar con agua. Entonces, el motor estaría a mayor temperatura, ¿sí? Los motores funcionan y por el rozamiento producen muchísima temperatura. Y acá tengo un radiador que tiene agua, ¿eh? H2O. Entonces, esto está a menor temperatura, el motor está a mayor temperatura, entonces inmediatamente se genera un flujo de energía, ¿sí? Se genera un flujo de energía que es calor, del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. ¿Bien? Pero el agua tiene la característica de que puede recibir energía y su temperatura no se eleva sustancialmente, sino que se eleva lentamente, y eso hace de que se mantenga una diferencia de temperatura. Y si se mantiene la diferencia de temperatura, entonces va a seguir transfiriendo esa energía y por lo tanto va a seguir funcionando como refrigerante. Si yo pusiera, por ejemplo, en lugar de agua, pusiera aceite, el aceite aumenta su temperatura 2 veces más que el agua, por lo tanto duraría como refrigerante la mitad del tiempo, porque más rápidamente subiría su temperatura, se igualarían las temperaturas y en ese momento ya deja de refrigerar, ¿sí? Espero que se entienda este concepto porque es fundamental para entender el por qué el agua es tan buen elemento para poder acumular energía. ¿Bien? Bueno, hasta acá con la primera parte. Hasta luego.